Hola, buenos días, yo soy Estela y aquí os presento un capítulo más de nuestro canal El Poder de Ser Tú. Y bueno, en el capítulo de hoy os presento mi experiencia de testimonio del brote psicótico que sufrí. Y bueno, me he redactado un pequeño guión para ir pudiendo definir todas las fases que sufrí porque fue un proceso muy complejo y creo que es un capítulo muy interesante para dar un poco de visibilidad a esta enfermedad tan invisibilizada y tan estigmatizada en la sociedad. Así pues empezamos. Bueno, en mi caso el brote psicótico fue originado por genética, básicamente por estrés también y por problemas de la infancia, porque yo nunca he consumido drogas y en el momento del brote psicótico no estaba consumiendo ningún tipo de drogas. Así pues, en mi proceso de brote psicótico, más que ser exponencial, como no consumía drogas, fue una cosa que fue creciendo progresivamente y fue como todo un proceso durante un año que yo fui cambiando hasta que al final del año llegué como al brote psicótico en sí, pero ya digo, fue todo un proceso de todo un año de mi mente ir cambiando y irse preparando para ese momento. Entonces yo voy a contar un poco todo este proceso que fue muy largo y un poco complejo y lo voy a intentar hacer dividiendo el proceso en tres partes, en tres fases en las que observe algunos cambios en mi persona y en mi forma de interpretar y ver la realidad o de interpretar el mundo. Así pues, hay una primera fase que empezó un año antes de mi brote psicótico en la que yo tuve como lo que definía en ese momento como un despertar espiritual, ¿no? Porque empecé a cuestionarme muchas cosas de la realidad. Fue un momento muy introspectivo en el que me quedé muy sola y buscaba mucha soledad para poder reflexionar sobre temas. Me empecé a cuestionar mucho mi vida, cómo yo había vivido. Me empecé a inspirar mucho con vídeos, con textos, libros. Empecé a escribir mucho también y a reflexionar sobre ideas de quién había sido yo en el pasado y quién quería ser en el futuro y cómo me relacionaba con las personas. Y creo que toda esta introspección fue un poco porque mi forma de interpretar el mundo empezó a cambiar un poco. Y empecé a reinterpretar mucho el presente y el pasado desde una nueva óptica. Pero en ese momento parecía casi un cambio como positivo, como si estuviera madurando, ya digo, como un despertar espiritual de descubrir mis propios orígenes y mi personalidad original, ¿no? Y como un poco también fue un proceso de reafirmarme conmigo misma, ¿no? Y lo que parecía un proceso así más positivo, con el tiempo se fue agravando a algo un poco más negativo porque empecé a sentir mucho las energías de las personas y sentía un poco que algunas personas eran como más maléficas o más malas que las otras y sentía como esas energías. Empecé al cabo de unos meses a sentir el miedo como emoción y en ese momento no lo identificaba como tal, pero sí que comparado con ahora que ya estoy bien, estoy recuperada, sí que siento que en esa época vivía con mucho miedo de las cosas en general, como que el miedo era una emoción que dominaba bastante mi realidad. Y empecé a reflexionar mucho sobre cosas del pasado, a llorar mucho, a sentir como mucha emocionalidad, también tenía pesadillas por la noche, o sea, todos estos como pensamientos de cambio de realidad empezaron a tener como un matiz negativo, ¿no? Luego hubo una segunda fase un poco más aguda al cabo de unos meses donde empecé a sentir que yo estaba siendo castigada, ¿no? Y que las otras personas están en mi contra. Empecé a tener como muchas paranoias y reinterpretaba la realidad de formas siempre negativas, ¿no? Como que cualquier situación siempre la veía desde una óptica como si los otros me quisieran hacer daño o quisieran lo peor para mí. Así pues, todas las situaciones del día a día siempre las estaba interpretando con una óptica un poco más negativa de cómo yo normalmente interpreto las cosas. Y empecé a sentir como si esa nueva realidad que se estaba creando fuera la realidad original que yo estaba descubriendo en ese momento. Y por eso aún sentía como esa fuerza interna de un despertar espiritual. Me sentía muy fuerte, con pensamientos muy acelerados, y sentía como si yo estuviera realmente descubriendo algo muy valioso y mejorando mi realidad y mi ser a un nuevo nivel, ¿no? Es un poco, o sea, por una parte era todo como muy negativo, pero yo por otra parte encontraba como mucha fuerza en mí misma e intentaba como verlo como algo positivo porque no acababa de entender qué era. Y desde fuera, cuando tú empiezas a interpretar la realidad de una forma distinta, cuesta mucho ver lo que te está pasando en realidad. O sea, a mí lo que me estaba pasando
o sea, objetivamente lo que me estaba pasando es que estaba iniciando un brote psicótico, ¿no? Y estaba empezando a tener miedo a la gente y a interpretar la realidad de una forma negativa, pero en mi mente las razones que yo me daba era, bueno, estoy viendo la vida de una nueva forma, estoy poniendo más límites, estoy entendiendo más qué personas me convienen y qué no, estoy más sensible a los pequeños cambios y a las personas más manipuladoras que se quieren aprovechar de mí, como si pudiera como leer mejor las personas, interpretarlas mejor y protegerme mejor de las personas malas, ¿no? Empecé a leer como más libros o textos, informaciones, vídeos de relaciones tóxicas y sanas y me empecé como a sentir muy identificada con todas esas cosas. También había mucha desconfianza, yo sentía realmente que no podía confiar en las personas, como si hasta personas de toda la vida que eran amigos míos desde la infancia empecé a reinterpretar cosas que me habían hecho en un pasado en clave negativa y empezar a pensar que realmente no podía confiar en ellos. No sé, como que todo el proceso fue, para mí, por eso digo que está muy relacionado con la espiritualidad, porque en el momento sentía que estaba como modificando todo mi ser y descubriendo una nueva realidad que tenía un punto de mágico y especial, ¿no? Porque era como un gran descubrimiento, algo que siempre había estado allí y que yo ahora estaba siendo capaz de leer por primera vez, como un poco un superpoder, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que en ese momento yo ya empecé desde la óptica de fuera a actuar extraño, ¿no? A actuar un poco más de una forma agresiva o a la defensiva, o con este miedo que yo sentía todo el rato me hacía como actuar de formas distintas que no era muy bien yo, y eso la gente también lo empezó a percibir. Y bueno, y luego ya empezó la tercera fase, que ya es la fase aguda de brote psicótico en sí, ¿no? Que ya había como alucinaciones y delirios reales, ¿no? Y en la que mi realidad cambió de forma total, ¿no? Y que yo realmente creía que había descubierto una nueva realidad, una nueva cosa que las personas no eran capaces de ver. Me sentía muy poderosa por haber descubierto eso y a la vez sentía miedo que descubrieran que yo lo sabía, como si fuera un gran secreto, ¿no? De la humanidad. Entonces empecé a sentir que ciertas personas que me querían hacer mucho daño, tenía miedo de que me quieran matar, sentía a veces que había como un complot mundial que yo estaba como destapando, como que había muchas personas que no actuaban, que no eran reales, que eran manipuladas y que había como todo un juego mental en el mundo, en la sociedad, que yo estaba destapando, que yo estaba descubriendo algo y creía que había otras personas que también lo habían descubierto, entonces intentaba ver si la persona lo había descubierto o no. Era como toda una gran paranoia en la que yo recibía mensajes de los medios como WhatsApp o Instagram de interpretaciones de esta nueva realidad que se estaba creando y que yo estaba descubriendo. Y bueno, todo estaba muy relacionado con el miedo de que me hicieran daño y me sentía como muy observada, como si me estuvieran persiguiendo todo el rato en esta nueva realidad en que las personas están en mi contra, ¿no? Y todo esto fue mezclado obviamente por muchos sentimientos de ansiedad, de inquietud, de estrés, ¿no? Que era toda esta inquietud de un montón de cosas nuevas y mucho miedo. Y yo realmente me sentía que tenía la mente muy acelerada, pensamientos muy acelerados y me costaba afrontar las cosas del día a día, como ir a trabajar, limpiar la ropa, cocinar, como que estaba con mucho estrés y con mucho pensamiento dentro de mí y que no podía afrontar las cosas del día a día, me sentía como nerviosa, pero a la vez yo lo atribuía a un hecho normal, ¿no? Porque como estaba descubriendo tantas cosas en mi realidad, estaba cambiando tanto, me estaba alejando de personas malas para encontrarme con otras personas que me entendían y que sabían este secreto, como digamos. Claro, eran tantos cambios en mi vida que yo sentía que estaba estresada por esos cambios, pero realmente estaba como estresada también por ya la enfermedad en sí que yo no podía ver, ¿no? Y allí ya realmente yo estaba actuando desde fuera como si fuera otra persona, ¿no? Porque me escondía de personas, me alejé de personas, insulté a personas que eran mis amigas creyendo que estaban en mi contra y empecé a tener muchas actitudes que no reflejaban mi personalidad original, pero que estaban afectadas por mi nueva percepción de la realidad, ¿no? Que yo estaba percibiendo el mundo de una forma tan distinta que eso me hacía actuar de una forma que los otros no comprendían porque estábamos en realidades distintas, tal cual, porque todo el mundo estaba como en la realidad original y yo estaba en una nueva realidad que se estaba gestando
en mi cabeza y que estaba como muy conectada con, quizá, con problemas míos exagerados o reinterpretados de una forma negativa. Y bueno, todo este proceso acabó, ya digo, con un brote de psicótico diagnosticado y con medicación y tal me pude ir curando y pasé todo un proceso de rehabilitación que voy a contar en otros vídeos para que este no se haga demasiado largo. Pero lo que sí que puedo decir es que tal y como tuve como un despertar espiritual para entrar a esta nueva realidad psicótica que daba, en la que yo tenía miedo de la gente, ¿no? Y las personas me atacaban, así resumiendo, en mi proceso de recuperación tuve que pasar otro despertar espiritual en el que yo volvía a la realidad de siempre. O sea, yo cuando ya pasé el brote psicótico y me estaba rehabilitando y ya no tenía paranoias ni tenía todos estos síntomas, sí que seguía en mi mente en la realidad del pasado y aún no sabía muy bien qué creer y qué no. Y tuve que hacer todo un proceso de reeducar mi mente otra vez para volver a la realidad original en la que las personas no son maléficas, no te quieren hacer daño, en la que ciertas personas no me querían daño, que no me querían matar, o que no había complots mundiales contra mí, que no... Como que tuve que reeducar un poco mi cabeza, o sea, por una parte fueron los síntomas que se pasaron, pero también fui yo que me tuve que convencer que todo lo que había vivido tenía una parte de surrealista, de exageración de la realidad o también un punto mágico de alucinación y que tenía que desestimar esos pensamientos y aceptar que el mundo es benévolo y que las personas quieren el bien y volver a cambiar esa desconfianza por confianza otra vez. Y ya digo que eso fue un proceso que fue como otro despertar espiritual de volver otra vez a reinterpretar la realidad a nivel que yo le decía a mi psicóloga y a mi psiquiatra, creo que me está dando otro brote psicótico. Y ellos me decían, no, tranquila, estás bien. Pero sencillamente sentía otra vez toda esa capacidad mía de reinterpretar la realidad y de ver la realidad de una forma totalmente distinta y nueva, pero para bien porque estaba volviendo a la realidad común en la que confiamos los unos con los otros y en la que no hay personas maléficas y la gente no te quiere hacer daño. Y eso me costó bastante tiempo, o sea, fue un proceso de 1 año hasta el brote psicótico, 1 año de que mi mente fue modificándose con este despertar espiritual inicial y luego ideas negativas, ¿no? Tuve el brote psicótico al cabo de 1 año y luego estuve básicamente unos 8 meses o 1 año también de recuperación para volver a, no solo con la medicación, sino también con psicoterapia, para volver a reinterpretar esa realidad y volver a hacer otro mini despertar espiritual para volver a ver la vida como la había visto siempre. Y nada, pues espero que os haya servido este vídeo. Si conoces a alguien que ha pasado por esto, espero que lo puedas ayudar. Y si eres una de las personas que ha sufrido con esta enfermedad, pues te mando muchos ánimos desde aquí. Espero que te vaya bien en tu proceso de recuperación. Y nada, que de aquí a poco voy a publicar otro vídeo sobre el proceso de rehabilitación donde voy a contar más extensamente todo ese proceso, ¿vale? Muchas gracias por seguirme, nos vemos.